Hola amigos, ¿cómo están? Vengo a hacer hoy día un análisis sobre la situación del centro político en nuestro país. Los últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet, la Bachelet 2 le vamos a poner, termina o se produce el ocaso de lo que fue el pacto histórico que se logró el 88 entre el centro político, que en esa época estaba representado básicamente por la democracia cristiana y el Partido Radical, con el socialismo democrático. Aunque en realidad el pacto que se logró en la cárcel de Capuchino entre Silva Sima por los radicales, Elwin por la ADC y Clodomiro Almeida por el Partido Socialista, Almeida propiamente tal, y no por el sector más socialdemócrata del Partido Socialista, conllevó la participación final en el plebiscito de una oposición unida y el pacto histórico entre el centro y el socialismo. Dicho pacto histórico ya venía construyéndose en, eh, en lo que fue la Alianza Democrática que don Gabriel Valdés, eh, gran artífice, logró a mediados de los 80. Fue un pacto político-social muy importante en que participaron no solo los partidos políticos democráticos, sino que en su totalidad gremios y sindicatos. Hubo figuras muy importantes ahí bueno, que ayudaron a eso. Y bueno, y ese pacto fue el que generó el gobierno de Elwin, luego los dos exitosos gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, donde llegó a sus máximas alturas, para luego comenzar un lento deterioro a partir de Bachelet 1, una presidenta que estaba fuera del ADN de ese pacto y que su formación más ligada a los sectores más radicales del Partido Socialista y, y el hecho de que ella llega a mover a la izquierda hacia un pacto con el Partido Comunista, conlleva que en definitiva empiece un deterioro. Y ese deterioro se convierte en un nuevo pacto, en donde el socialismo, al término de ese gobierno, decide no apoyar a Ricardo Lagos, como debió haber sido. El presidente Lagos en ese minuto estaba, si bien no tenía un gran apoyo en las encuestas, la verdad que eso no era tan relevante. Y nunca lo ha sido tampoco. Y además emerge la figura disruptiva de Meo, que es un personaje que ya prácticamente todos lo tenemos catalogado como un oportunista político y que nadie entiende en realidad cuál es su filosofía de fondo. Carece de un programa realmente serio, es una persona que prácticamente vive de la asesoría internacional y bueno, y fue una figura disruptiva desde el 2014. ¿Y qué ocurre? El gobierno de la época, en Bachelet 1, más el ascenso al poder de gente como Álvaro Elizalde y la gente que estaba en la postura de ir dejando el pacto histórico y avanzando hacia un acuerdo con el Partido Comunista, acercándose más, deciden oponerse a la segunda oportunidad de Ricardo Lagos a presidente y apoyar a ese fantasma que fue Guillé, que hoy día prácticamente, no sé si ustedes se recordarán de él, sin pena ni gloria, y ocurrió lo que ocurrió. Pues, en primer lugar, Frei Ruiz-Tagle fue derrotado con el apoyo que
esta izquierda le dio a Almeo, y luego en Bachelet 2 se apoyó a Guillé y gana por segunda vez Ricardo Lagos. O sea, perdone, Sebastián Piñera. Esta secuencia se sigue repitiendo entonces periodo tras periodo. Primero en Bachelet 1, después en Bachelet 2, y tenemos el escenario de el término de Bachelet 2 y este invento de primarias que se hizo, en donde se terminó apoyando a una candidata, la verdad que no marcaba, que le fue pésimo, salió quinta, ¿ya? Y que rápidamente fue descartada por la izquierda. La senadora de la tercera región, por la DC. Y hoy día tenemos a una izquierda socialdemócrata absolutamente satelizada por el Frente Amplio y Partido Comunista, apoyando un gobierno que prácticamente no ha podido implementar su agenda, porque esta fue derrotada en el plebiscito del 4 de septiembre. Y además, con un centro político que se vino deteriorando progresivamente por malas medidas, como fue el intento de camino propio de la democracia cristiana con la ex senadora Carolina Goic, muy apoyada por los que en aquel minuto habían constituido el eje duro de la DC concertacionista, y que hoy día están fuera de la democracia cristiana, apoyando el proyecto de Amarillos. Esta destrucción del pacto histórico llevó en definitiva a la satelarización, o sea, partido satélite, sin programa probablemente tal, que hoy día constituye el Partido Socialista, la misma democracia cristiana o los restos que van quedando de ella, el deterioro completo del PPD y un radicalismo que tiene vocación de vagón de cola. No hay centro político. Los intentos de algunos que han roto con la democracia cristiana, con el PPD, con el PS, y se han tratado de aglutinar primero en torno a Amarillos y luego en torno a demócratas, sencillamente no logran sintonizar con la ciudadanía. No logran expresar esa fuerza que tiene en Chile el centro político. No lo digo yo, las encuestas lo reafirman. La última encuesta CEP les dio sobre el 35% de peso de acuerdo a las ubicaciones que los mismos electores se dan. O sea, no le pregunte a usted con qué se identifica, 36 o más, dice, bueno, yo soy un hombre más moderado, soy un hombre independiente, soy un hombre de centro, soy una mujer de centro. Que no es poco, ¿eh? Sin embargo, no hay nadie que hoy día exprese ese centro político. El resultado es que ese centro político no tiene articulación. Ese centro social, mejor dicho, no tiene articulación. Y por lo tanto, ese mundo más moderado está hoy día sin una articulación política. Y por lo tanto no influye. No es mayoritario, no tuvo presencia real en ninguna de las dos convenciones constitucionales. Por lo tanto, estas mismas productos de esas convenciones constitucionales de la primera constituyente y del actual Consejo Constitucional no han logrado cuajar proyectos constitucionales que sean realmente mayoritarios socialmente. Son sencillamente malas copias de lo que ha sido la vigencia de la actual Constitución, que yo le llamo la Constitución de Lagos, porque no es la Constitución de los 80 la que está hoy día vigente. Ese mito que le encanta a la izquierda de imputarle a la Constitución solo la Constitución de Pinochet, eso es mentira.
esta constitución es una constitución totalmente distinta a la del 80. Es una constitución que ha ido evolucionando con el proceso eh, de los gobiernos de la concertación y posteriormente en la nueva mayoría. Incluso en los dos gobiernos de Piñera, el programa que representó la concertación siguió siendo implementado por Piñera y compañía, imitando gran parte de las políticas públicas que se ejecutaron en los 90, en los 2000 y en los 2010. Entonces, todas esas políticas se hicieron y se implementaron, y los cambios que significaron con la vigencia de la actual Constitución, la que fue, durante el gobierno de Ricardo Lagos, reactualizada. Hubo una primera reactualización antes de que asumiera Elwin, donde Elwin, ojo, aceptó disminuir su presidencia a la mitad, imagínense, y desmontó, sin lograr todo, porque había un conjunto de normas que protegían el control constitucional por parte de los sectores más autoritarios, y la protección, por supuesto, de la propiedad privada que se había adquirido con malas artes durante los procesos privatizadores de 1973, de 1978 y de 1982, por parte de la derecha y de su empresariado. Dicho esto, queda pendiente entonces qué ocurrirá con el centro social que hoy día existe, que no tiene conducción política. Yo descarto la posibilidad que en lo inmediato amarillos y demócratas logren canalizar ese centro. En primer lugar, porque en el caso de Amarillo está hegemonizado básicamente por ex viejos caudillos de la concertación. La frescura que tenía el fundador original de Amarillo le dio mucho impulso ciudadano. Pero bueno, hoy día fue removido y reemplazado por la figura de Sergio Mico, que si bien no es lo mismo que Worken, mantenía una cierta aura de un intelectual y de un hombre de la clase política, pero con un gran compromiso con la democracia y las ideas de centro, moderado. Sin embargo, al tiempo Sergio Mico es reemplazado y nos vemos hoy día que en la práctica todo ese liderazgo que dirige Amarillo no es más que la expresión de una clase política agotada, de un limón estrujado que ya no da más gotas, y de la ausencia de un real trabajo de presencia entre la ciudadanía. No hay frescura, no hay compromiso y hay distancia, porque son personas que ya cumplieron su ciclo político y no lo quieren reconocer. En el caso de Demócrata es más complicado todavía. ¿Por qué? Porque sus principales figuras son parlamentarios. Los dos senadores que participan en esa agrupación política, hoy día partido político, hacen política básicamente desde el Congreso. Y lo real es que en Chile hay un enorme divorcio entre la sociedad civil y los parlamentarios, la clase parlamentaria. Cuando uno hace política desde la comodidad del Senado, por mucho que intente separarse y dar la imagen de que no somos nosotros una clase política ajena, la verdad es que la gente no lo ve, no ve eso. Si a eso le sumamos que no hay trabajo territorial, no hay compromiso ciudadano real, no hay una promoción de figuras que salgan del espacio protegido del Congreso y fundamentalmente del Senado, no hay, por lo tanto, ni entusiasmo ni adhesión para sentirse representados políticamente por ese espacio político. La democracia cristiana hoy día carece de política propia. En la práctica está administrada por un grupo
que yo le llamo izquierda cristiana 2.0, y que su único objetivo son las pegas, en primer lugar, y estar dentro del gobierno, participar en el gobierno, sentirse parte de la nueva mayoría y sin programa. O sea, es una democracia cristiana cuyo único afán es sobrevivir. Tiene una amenaza de fondo que es su disolución el año 2005. ¿Por qué lo digo? Porque las leyes así lo indican. Y además, si se aprueba esta constitución, este proyecto constitucional, perdón, en diciembre, ese riesgo aumenta aún más. Si la democracia cristiana se tiene que disolver, y además con ella los partidos, los pequeños partidos de centro político hoy día, como el PPD y los radicales, no logren los mínimos que exigen la ley orgánica constitucional de partidos políticos y la misma constitución, si se aprueba esta, que se va a plebiscitar en diciembre, van a desaparecer. El escenario entonces no es muy favorable al centro social hoy día en Chile. Por lo tanto, quien se acerque más al centro y adopte los intereses que esa minoría, que es perdón el ejemplo, pero en la práctica lo es, porque es la primera de las mayorías sociales que hay hoy día en Chile, va a tener su apoyo. Y eso se refleja en un dato que es paradójico. Cómo el expresidente Piñera ha ido mejorando su percepción ciudadana. Lo que demuestra que en política no hay muertos. Y nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Hoy día, por ejemplo, en las últimas encuestas, aparece doblando a la presidenta Bachelet. Imagínense. Y aparece siendo una de las figuras que podríamos denominar que están a la guaite. Nunca se sabe. Se han visto muertos cargando does. Finalmente les quiero decir una cosa. Uno no puede dar por hecho que el río no vuelva al cauce. Y la historia política de nuestro país, que está bien documentada, demuestra que en general el centro político, cuando toma el poder, y lo ha tomado históricamente en estos 2 siglos de fundación del país, el país retoma de nuevo su esfuerzo de desarrollo. Es de esperar que, no ahora, porque no se ve, pero sí en los próximos años, una década quizás, emerja una fuerza de centro más articulada y que irrumpa y debilite la polarización, que es el resultado de la ausencia de un centro político articulador. Muchas gracias y nos estamos viendo en otra.